del auditorio. Karina parece que no.
informa que es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. Está prohibida la ingesta de alimentos y bebidas. Ante cualquier contingencia, es importante conservar la calma para evitar un accidente. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Ubica las salidas de emergencia que se encuentran en la parte posterior de este auditorio y que solicitamos no obstruir. Sigue las indicaciones del personal encargado. Asimismo, se les recuerda que se encuentran en un área 100% libre de humo de tabaco. Por respeto a los participantes del evento, solicitamos poner su teléfono celular en silencio o apagarlo. Pues buenas tardes, bienvenidos a esta, la última charla que clausura la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Esta charla la va a dar el doctor Laurent Loinard, que es investigador titular C del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia, de la UNAM. Eh, Bienvenido, ahí está Laurent. Solo comentarles que el doctor Loinard es francés de origen, aunque ya mexicano, um, y que llegó aquí en el año 2000. Ahora mismo es SNI 3 y tiene un total de 190 artículos y más de 11.000 citas. En los últimos años se vio involucrado en el Event Horizon Telescope, y por eso es por lo que, bueno, tiene muchísimos trabajos muy interesantes, pero el que más nos interesó fue lo último que estuvo realizando de la imagen, la primera imagen de los agujeros negros. Aparte de esto, él tiene, entre otros premios, por ejemplo, el premio Bessel de la Fundación Humboldt, se lo dieron en el año 2011, la cátedra Marco Moschinsky en el 2013 y el premio a la Academia del Mundo, de Ciencias del Mundo, que se lo dieron en el 2020. Como parte del miembro del Event Horizon Telescope, le dieron a todos los miembros los premios Breakthrough, el premio Bruno Rossi y la medalla Albert Einstein, ¿no? Entonces, como pueden entender, todos estos premios significan que el trabajo que hicieron fue muy interesante. Él se encargó de supervisar todos los artículos que salieron y que están saliendo de este trabajo para revisarlos y que no estén todos correctos. Y además una de sus estudiantes, la doctora Gisela Ortiz, que ya vino aquí a la escuela a darnos una charla en 2019, recibió el premio a la mejor tesis de doctorado de la Unión Astronómica Nacional, justamente por los trabajos que hizo también relacionados con el Event Horizon Telescope. Pues nada más, bienvenido Logan, y pues cuéntanos cómo fue, cómo se hizo las imágenes tanto de M87 como de el agujero negro de nuestra Vía Láctea. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Eh, Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, me avisan y vemos cómo lo resolvemos. Efectivamente, hoy les voy a platicar de cómo es que se obtuvieron estas primeras imágenes de los agujeros negros supermasivos. Ahorita explico un poco más en detalle de qué se trata esto. En el centro de nuestra galaxia y de la 67 con un instrumento llamado el Event Horizon Telescope, que también les voy a presentar en algún momento, ¿no? Estas imágenes dos fueron obtenidas en abril, bueno, no las imágenes, pero los datos fueron obtenidos en abril de 2017, hace ya varios años. Los estados de M87 salieron publicados en abril de 2019 y los resultados de Sagitario A estrella, el centro de nuestra galaxia, en marzo de este año, de 2022. La razón que nos tardamos tanto es que entre el momento de las opciones y el momento de hacer las imágenes y de poder publicar los resultados, pues hay todo un tratamiento de datos que se tiene que hacer. Realmente toma mucho tiempo, era la primera vez que se llevaba a cabo.
Entonces, y queríamos estar muy, muy, muy seguros de lo que estamos publicando, entonces, pues, se hizo de manera muy cuidadosa y por eso el tiempo de y la publicación. Estos resultados, pues, fueron recibidos con mucho entusiasmo, diría yo, tanto por la comunidad científica como por la prensa en general. El artículo del 87, o bueno, la figura del 87, salió en miles y miles de portadas de periódicos en todo el mundo y se ha estimado que más de 5.000 millones de personas en la Tierra han visto esta imagen en algún momento u otro, ¿no? Ese es uno de los eventos científicos más conocidos de toda la historia realmente. Entonces, yo lo que les quiero platicar en esta conferencia es un poco, primero, por qué, o cuál es la física detrás de lo que estamos viendo. Luego, convencerlos que los agujeros negros efectivamente existen y presentar cuáles son las evidencias astrofísicas de su existencia. Y luego explicar cómo se hizo la imagen y finalmente pues discutir un poco estas imágenes y qué es lo que implican para la física y para la astronomía. Y terminaré con unos años y décadas que vienen, ¿no? Entonces voy a empezar con la física. La física detrás de este proyecto es la relatividad general. Entonces déjenme presentar rápidamente este concepto. Como saben, sin duda, la primera teoría de la gravitación que tenemos, científica, digamos, es la que desarrolló Newton, que se basa en el concepto de fuerzas. Entonces, si tenemos dos objetos, cada uno con una masa, m1 y m2, Newton nos dice que aparece entre estos dos objetos una fuerza, que viene dada por esta pequeña ecuación de acá, y la fuerza hace que los objetos pues tengan un cierto movimiento, uno relativamente al otro, ¿no? Dicho de otra manera, esta ecuación de la fuerza, combinada con la segunda ley de Newton, nos permite calcular la ecuación de movimiento, ¿no? Sin embargo, si uno lo piensa un momentito, esto es una teoría incompleta, porque realmente no explica cómo realmente funciona la gravedad, en el sentido de que, de hecho, en esta teoría, la gravedad se describe como una acción a distancia, es decir, hay dos cuerpos y de manera instantánea y un poco milagrosa, entre esos dos cuerpos aparece una fuerza, no se sabe cómo es que aparece esta fuerza, de dónde viene, pero aparece esta fuerza y entonces los cuerpos se mueven como se mueven, ¿no? El primero, la persona que dio un paso más atrás fue Einstein, como lo saben, al principio del siglo XX, introduciendo esta nueva teoría llamada la relatividad general, que es finalmente la teoría moderna de la gravitación, ¿no? Y lo que dice la relatividad general describe la gravitación de manera totalmente distinta de Newton, en el sentido de que lo que dice la relatividad es que si uno coloca un cuerpo con una cierta masa en algún punto del espacio, la presencia de este cuerpo modifica, perturba la estructura del espacio y de hecho también del tiempo en el entorno del cuerpo, de tal manera que si un segundo cuerpo se acerca, se va a mover de alguna manera, ¿no? Y esta perturbación del espacio-tiempo no se propaga a velocidad infinita, como en el caso de Newton, sino que se propaga a la velocidad de la luz. Es decir, si inicialmente no hay un cuerpo y uno trae un cuerpo ahí de manera instantánea en un punto del espacio, la perturbación del espacio-tiempo, la respuesta del espacio-tiempo se va a propagar a la velocidad de la luz y entonces el espacio-tiempo se va a acomodar para reflejar la presencia de esta masa, pero no de forma instantánea, sino de forma a una velocidad finita, digamos, ¿no? Entonces, esta nueva teoría, matemáticamente, trata de poner un mínimo de ecuaciones, pero esta sí la tenía que poner, eh, se describe mediante estas ecuaciones, ¿no? Que relacionan, por un lado,
la materia, la energía del espacio, que es este término aquí de la derecha, con el efecto que tiene la presencia de esta materia, que se describe mediante este tensor, que es básicamente la respuesta del espacio-tiempo a la presencia de esta materia, ¿no? Hay un segundo término aquí que se puede introducir que describe la materia oscura, pero en el caso de los agujeros negros no necesitamos. O bueno, por lo menos a nivel que estamos haciendo las cosas. Y la forma, la equivalencia, digamos, entre esta descripción y la descripción de Newton en términos de fuerzas, es que entonces tenemos un tensor de energía-momento, que son las fuentes, digamos, describe la presencia de materia en el espacio. Este genera una curvatura del espacio-tiempo, una apuesta de la curvatura del espacio-tiempo, que determina lo que se llama la métrica, que es como la estructura del espacio-tiempo en el entorno del objeto. Y dada esta métrica, si un otro cuerpo se acerca, se puede calcular su ecuación de movimiento, es decir, cómo se va a mover en este, ¿no? Es una cosa circular porque la propia materia pues reacciona a la presencia del espacio-tiempo y entonces es un sistema que en principio puede evolucionar de manera constante, ¿no? Ahora, estas ecuaciones no se ven tan espantosas, ¿verdad? Pero en realidad lo son, o lo son más de lo que parecen. Primero porque es una ecuación tensorial y hay dos índices ahí que aparecen y esos dos índices pueden tomar cuatro valores distintos, tres para el espacio y uno para el tiempo. Entonces, en realidad, esta ecuación compacta refleja 16 ecuaciones diferentes acopladas entre sí, ¿no? Entonces, es una cosa bastante espantosa de resolver, aún en situaciones relativamente sencillas. No son realmente 16 ecuaciones porque algunas desaparecen, pero aún así es una situación complicada. Pero sin embargo, de manera muy sorprendente, o por lo menos para mí, eh, pocos meses realmente después de que Einstein publicó esta teoría, un matemático alemán, Karl Schwarzschild, encontró una solución a estas ecuaciones en un caso sencillo, que es el caso donde hay una sola masa, en todo el universo hay una sola masa esférica eh, eh, que podemos colocar en el origen, digamos, del sistema de coordenadas y que no tenga momento angular, ¿no? Es una situación estacionaria. Y la métrica que corresponde a esta situación es la que viene aquí, ¿no? Donde es escrita en coordenadas esféricas. Es remarcable esto, es aún más remarcable por el hecho de que en aquel momento, estamos hablando de 1916, pues Europa está en guerra, esta Primera Guerra Mundial, y Karl Schwarzschild era un soldado en el ejército alemán que se estaba peleando en el frente ruso contra Rusia, pues, ¿no? Entonces yo de hecho no sé exactamente cómo le llegó el trabajo de Einstein y no sé cómo encontró el tiempo y aún menos la concentración para pensar en este problema, estando en trincheras en el frente con Rusia, pero a pesar de todas esas circunstancias adversas, encontró en cosa de meses una solución a las ecuaciones de Einstein, ¿no? En esta solución aparece un término aquí, RS, que se llama el radio de Schwarzschild, que está definido de esta manera y que caracteriza el tamaño del agujero negro, ¿no? No se puede realmente hablar de un radio de un agujero negro porque un agujero negro no tiene una superficie, pero digamos es un radio característico del agujero negro, ¿no? Y si uno calcula la velocidad de escape desde un agujero negro como función de la distancia, resulta también ser el radio donde la velocidad de escape se vuelve igual a la velocidad de la luz, ¿no? Como pueden ver aquí, esta métrica es muy parecida a la métrica de Minkowski, es decir, a la métrica de un espacio completamente vacío, euclidiano. Y de hecho, si uno puede recuperar la de Minkowski a partir de la de Schwarzschild,
haciendo que este segundo término, RS sobre R, se vuelva cero, ¿no? Si eso pasa, la métrica de Schwarzschild se reduce a la métrica de Minkowski, y entonces RS entre R igual a cero implica una de dos cosas, o que RS es igual a cero, y eso pasa solamente si la masa es igual a cero. Entonces, por supuesto, si uno quita la masa, pues el espacio-tiempo es el espacio-tiempo euclidiano, como si no hubiera la masa, porque no hay la masa. Entonces eso es lógico, y también se recupera si R tiende al infinito, es decir, que lejos del agujero negro, la métrica es otra vez la métrica plana de Minkowski, ¿no? En el caso de un agujero negro, los agujeros negros en principio, tal y como los concebimos, pueden tener o caracterizarse por tres números, que son su masa por un lado, su momento y su carga eléctrica finalmente. En el contexto astronómico, la carga eléctrica no parece ser importante porque hay tanta carga en el universo que si un agujero negro tuviera una carga neta en algún momento, se neutralizaría bastante rápido. Por otro lado, sí, los agujeros negros en general tienen rotación, tienen momento angular, y la generalización de esta métrica, en el caso de un agujero negro que tenga momento angular, es lo que se llama la métrica de Kerr, que es bastante más complicadita, pero en realidad todo lo que vamos a ver hoy se puede entender, aunque los agujeros negros en el centro de nuestra galaxia y de N87 sí tengan un momento angular, la métrica de Schwarzschild es suficiente para entenderlo de manera intuitiva. Bueno, una de las predicciones que Einstein mismo se dio cuenta de la relatividad general es que, a diferencia del caso de la descripción de Newton, la presencia de una masa afecta a la propagación de la luz, ¿no? En el caso de Newton, por supuesto, regreso unas cuantas transparencias. La fuerza es proporcional a la masa de los dos cuerpos, de forma que si uno de los cuerpos es un fotón, ¿no? Una partícula de luz que no tiene masa, pues la fuerza es igual a cero, ¿no? Entonces, en el caso de la teoría de Newton, los rayos de luz que pasan al lado de un cuerpo masivo se mueven en línea recta y no se desvían, ¿no? Pero en el caso de Einstein, de la teoría de la relatividad, sí se desvían, sienten la presencia de una masa, y Einstein mismo calculó, sin realmente resolver las ecuaciones de campo, pero sí calculó la desviación, por ejemplo, en el caso de un rayo de luz que proviene de una estrella lejana y que pasa de manera muy exactamente tangencial al lado del Sol, ¿no? Y calculo que en este caso la desviación es como de 1 segundo de arco y medio. Es un ángulo relativamente pequeño, pero fácilmente detectable, aún con las técnicas del principio del siglo XX. Y en una coincidencia afortunada, justamente en esos años hubo una eclipse general de Sol en la que se podía medir este efecto. Por supuesto, cuando el Sol está en el camino, ¿no? Entre la Tierra y una estrella, quiere decir que en la Tierra es de día, entonces no vemos las estrellas, ¿no? Entonces, no podemos ver la posición de las estrellas durante el día y por lo tanto no podemos saber si están en la misma posición que en ausencia de Sol o no, excepto si el Sol está tapado por la Luna. En este caso, durante un breve momento, se aparecen las estrellas en el cielo. Si han tenido la suerte de ver un eclipse total, pues lo han observado seguramente. Y entonces Eddington, un astrónomo inglés, aprovechó un eclipse total de Sol para precisamente medir la posición de las estrellas que se encuentran justo alrededor del Sol durante el eclipse, en presencia del Sol en el camino, y también y compararlas pues con sus posiciones en ausencia de Sol, que se pueden medir 6 años antes o después, y observó que efectivamente las estrellas estaban ligeramente desplazadas cuando el Sol se encontraba en el camino, y eso confirmó de manera
inmediata a la relatividad general, y es lo que hizo que Einstein se volvió tan famoso tan rápido y adquirió un poco este estatus de Dios vivo, ¿no? Porque hizo una predicción totalmente contraintuitiva. En aquel momento la idea de que la luz pudiera desviarse por la presencia de materia era totalmente ajena al conocimiento científico. Él predijo que sí y se observó de manera casi inmediata, entonces eso hizo que se volvió un superstar, ¿no? De la noche a la mañana. Bueno, entonces eso tiene una consecuencia directa para cómo es que se ven imágenes alrededor de agujeros negros, de cosas que se encuentran alrededor de agujeros negros. Entonces déjenme tratar de explicarle esto. Vamos a suponer que estamos en un agujero negro sin rotación y por lo tanto que la métrica que aplica es Schwarzschild, ¿no? Entonces aquí tengo un agujero negro acá en el centro de una cierta masa y en verde está indicado el radio de Schwarzschild, ¿no? Eso lo estamos viendo de lado si quieren. En realidad es una situación simétrica, entonces cualquier orientación es la misma. Y vamos a considerar un rayo de luz que pasa aquí, que proviene de la derecha de la pantalla y que pasa pues al lado del agujero negro, ¿no? Entonces, si pasa muy lejos, pues como hemos visto, muy lejos, la métrica se reduce a la métrica de Minkowski y por lo tanto el rayo de luz se mueve en una línea recta sin ver la presencia del agujero negro, ¿no? Si se acerca un poco más, eso digamos que corresponde a la situación justamente que acabamos de ver de una estrella al lado del Sol, ¿no? Cuyo rayo de luz pasa tangencialmente al lado del Sol. Entonces, el rayo de luz siente, entre comillas, la presencia del agujero negro y se desvía un poquito, de manera notable pero limitada, ¿no? Pero cada vez que se acerca más, por ejemplo, rayo de luz tiene lo que llamaríamos en lenguaje técnico un parámetro de impacto más pequeño, y entonces siente más la presencia del agujero negro y se desvía aún más. Y vamos a una situación peor. Este rayo de luz proviene de acá, y se acerca tanto el agujero negro que casi da una vuelta y sale volando del otro lado del agujero negro. Eso tiene, si se ponen a pensar en cómo se ve un agujero negro, pues es muy raro, ¿verdad? Porque imagínense que haya un observador acá, ¿no? Que recibe este fotón. Este observador va a pensar que el objeto que emitió el fotón, si no sabe que hay un agujero negro en el camino, va a pensar que el objeto que emitió este fotón está acá abajo, ¿no? Pero en realidad este fotón proviene de acá a la derecha, ¿no? Entonces, cuando uno hace una imagen de un agujero negro, los fotones que estamos recibiendo no provienen necesariamente de donde pensamos, donde parecen provenir, ¿no? Nuestra intuición, que se basa en la idea de que los rayos de luz se mueven de manera lineal, nos induce a pensar que el objeto que emite esta luz está acá abajo, cuando en realidad está acá a la derecha, ¿no? Y la cosa se pone peor. Un rayo que pasa aquí igual y genera una trayectoria donde el fotón da una vuelta y media, etcétera. Y de hecho, hay un rayo que se llama, bueno, que no tiene nombre, pero que corresponde a lo que se llama la esfera de fotones, en el que los fotones se quedan en órbita circular alrededor del agujero negro. Es decir, que ahí los rayos de luz pues están en órbita alrededor del agujero negro, igual que la Luna está en órbita alrededor de la Tierra, ¿no? Dan vueltas así. Y los fotones que llegan al agujero negro con un parámetro de impacto aún más pequeño se quedan atrapados dentro del agujero negro, ¿no? Es decir, que de hecho no es necesario que el parámetro de impacto sea más pequeño eh, que el radio de Schwarzschild, aún un poco más grande que el radio de Schwarzschild. Estos fotones se van a quedar atrapados y nunca más van a salir del agujero negro. Cuando algo atraviesa el horizonte de un agujero negro, ya nunca más vuelve a salir de acá, ¿no? Aunque sea un fotón. Y eso es porque justamente la velocidad de escape
o una manera intuitiva de entender esto, es que la velocidad de escape en el radio de Schwarzschild es igual a la velocidad de la luz, de tal manera que para poder escaparse, pues el objeto tendría que tener una velocidad mayor que la velocidad de la luz, y no se puede, y por lo tanto se queda atrapado adentro. En el caso de la métrica de Schwarzschild, eh, el, eh, el radio de la estrella de la esfera de fotones es 3 GM entre C2, es decir, 3 medios del radio de Schwarzschild. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pero necesito cambiar esto porque no veo mi propia diapositiva. Un segundo. Necesito mover esto. Entonces, imagínense entonces que tienen, esto, lo que les voy a platicar en este momento, es una aproximación de la realidad, digamos, es para tratar de explicar intuitivamente lo que pasa, ¿no? Después les voy a enseñar cosas más realistas. Pero imagínense entonces que tienen un agujero negro, aquí en el centro de la diapositiva. A la izquierda tienen un observador muy lejano, digamos en la Tierra, y acá a la derecha, pues hay un disco de materia, ¿no? Que aquí lo puse a la derecha, nada más porque es más fácil de entender, pero podría estar de hecho alrededor del propio agujero negro. Y este disco está completo, es decir, hay materia a todos los radios, ¿no? Desde lejos hasta muy, muy cerca del agujero negro. En particular, más cerca del agujero negro que el parámetro de impacto que corresponde al radio de Schwarzschild o a la estrella de fotones, ¿no? Entonces, pues lejos del agujero negro se desforma un poquito la imagen, más cerca se desforma aún más, pero sobre todo lo que ocurre es que los fotones que provienen de la región central y que corresponden a rayos de luz con un parámetro sobre el agujero negro más pequeño que el radio de la esfera de fotones, estos fotones se quedan atrapados por el agujero negro. Y eso resulta en una zona oscura en la parte central de la imagen recibida o reconstruida por el observador lejano, porque estos fotones que debieron de haber llegado de la parte central del objeto no llegan, y entonces la parte central está oscura de su imagen, ¿no? A esta región se le llama la sombra que provoca el agujero negro, ¿no? Y es una sombra justamente porque los fotones sí existen, pero no los vemos porque hay algo que los tapa en el camino. No en el sentido físico, no es que haya un objeto aquí, sino que hay un agujero negro que se traga a los fotones que vienen de acá, ¿no? Entonces, de esto se dieron cuenta físicos hace ya muchos años. El primer modelo que yo conozco de esto corresponde a este artículo de un astrofísico francés que se llama Jean-Pierre Luminet. Hay una historia bonita detrás de esta imagen porque resulta que pues, en 1979 las computadoras no se usaban tanto en astronomía o en física como hoy, y en todo caso eran mucho menos potentes. Entonces, para hacer esta imagen, en realidad él calculó a mano las trayectorias de miles y miles de posibles rayos de luz, y cada punto en esta imagen corresponde a un cálculo distinto, ¿no? Y luego a mano puso ahí los puntitos en su imagen para reconstruir la imagen que resulta de esta situación, ¿no? Pero desde esta situación es un agujero negro ahí de Kerr, no de Schwarzschild, sino de Kerr, en el centro, con un disco de acreción en su entorno que gira de tal manera que este lado del disco de acreción se acerca a nosotros y el lado opuesto se aleja de nosotros. Y encontró pues que lo que deberíamos ver es esa especie de forma de platillo volador con esta región central oscura que corresponde a la sombra provocada por el agujero negro, ¿no? Hay modelos mucho más desarrollados hoy en día. De hecho, es una animación maravillosa que se hizo en la NASA, con una situación que es física, o sea, la descripción en términos de relatividad general está perfectamente hecha,
pero las propiedades del disco que pusieron alrededor del agujero negro no. Es una situación que no es físicamente justificada para agujeros negros verdaderos, pero ilustra muy bien lo que ocurre. Entonces aquí lo que tenemos es de nuevo en el centro un agujero negro de Schwarzschild con rotación. Este agujero negro de Schwarzschild está rodeado de un disco de acreción. Aquí está una vista de arriba del disco de acreción. En realidad, pero no es, eso ya es como se vería visto desde arriba. Pero en realidad el disco de acreción se extiende hasta el agujero negro. Gira de tal manera que de nuevo este lado de la imagen se acerca a nosotros y este lado se aleja de nosotros, ¿no? Pero el disco de acreción es importante darse cuenta que el disco de acreción es plano, es horizontal en esta imagen, ¿no? Y entonces este es una imagen que se produce cuando uno observa este agujero negro con su disco de acreción plano, casi de canto, ¿no? No exactamente, pero casi de canto. Entonces, en la parte izquierda y derecha, pues se ve el disco de acreción como uno esperaría verlo, está efectivamente en el plano del disco de acreción. Esto de acá corresponde al disco de acreción, la parte del disco de acreción que está enfrente de nosotros, bueno, entre nosotros y el agujero negro, y se ve también ahí en donde está físicamente. Pero esta parte de acá, en realidad, que se ve como arriba del agujero negro, en realidad está atrás del agujero negro, donde está este material, es aquí atrás porque el disco de acreción es plano, no tiene una parte que se levanta ahí, sino que es plano, pero debido a la curvatura que implica la presencia del agujero negro, vemos esta emisión como si estuviera proveniendo de arriba del agujero negro, ¿no? Y de la misma manera, esta emisión que viene allá abajo, es emisión que viene de la parte de abajo del disco de acreción, localizado también atrás allá del disco del agujero negro, ¿no? Entonces, esto es como se vería, es como una versión moderna, digamos, de esta imagen acá, en la misma situación, ¿no? Pero en todo caso, siempre se ve esta parte oscura en la parte central de la imagen, que corresponde a la sombra del agujero negro. En realidad, pues para agujeros negros reales la situación es más complicada. El disco de acreción está hecho de partículas reales que interactúan de alguna manera. Hay que modelizar esto, ¿no? Eso tiene que ver con física de plasma, de cómo es que se describe esta materia. Y además, pues no podemos obtener todavía, desafortunadamente, imágenes con una resolución perfecta, sino que tenemos siempre una resolución relativamente baja, entonces eso hace que las imágenes observadas no tengan toda la nitidez que uno quisiera. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, dos simulaciones ahora sí reales de un agujero negro de Schwarzschild con un disco de acreción. Este es el caso donde lo vemos desde arriba, ¿no? El disco de acreción, el agujero negro está acá, el disco de acreción está alrededor y vemos todo esto desde arriba. Eso es una simulación numérica y eso es lo que veríamos con un telescopio como el Event Horizon Telescope, ¿no? Que tiene una cierta resolución angular que hace que la imagen pues se ve más, menos nítida que la simulación, ¿no? Y eso es la misma simulación, pero donde el disco de acreción está visto de canto, en vez de estar visto de arriba, y pues se ve la parte del disco de acreción enfrente, y eso es la imagen que veríamos con un telescopio como el Event Horizon Telescope, ¿no? La forma y el tamaño de la sombra provocada por el agujero negro, digamos, el tamaño depende prácticamente exclusivamente de la masa. Y la forma depende además de la orientación entre el momento angular del agujero negro y la línea de visión, digamos, ¿no? Entonces la ecuación es esta de acá. El radio del agujero, perdón, de la sombra es proporcional al radio de Schwarzschild con un factor de proporcionalidad y una pequeña corrección que tiene que ver con el spin del agujero negro, que tanto rota, ¿no?
Pero en realidad aquí lo que se muestra en esta imagen son muchas simulaciones donde el ángulo entre la línea de visión y el vector de spin del agujero negro es 30 grados, desde un agujero negro de Schwarzschild, que es la línea azul oscura, vamos a decir, y un agujero negro que gira muy rápidamente, que es la línea roja, ¿no? Entonces, como pueden ver, el tamaño cambia, pero no mucho, y la forma siempre es circular prácticamente, ¿no? Si la inclinación es un poco mayor, pasa lo mismo, el radio no cambia, pero a inclinaciones mayores sí se desforma la forma, deja de ser un círculo para parecerse más a una letra como D, digamos, ¿no? Pero lo que quiero mostrar con esta imagen es que realmente el tamaño de la sombra depende prácticamente exclusivamente de la masa del agujero negro y muy levemente de su spin, de qué tanto rota, ¿no? Y eso es lo que hace que con esas imágenes que les voy a presentar después, no realmente permiten determinar muy adecuadamente qué tanto rotan los agujeros negros. Bueno, entonces con eso termino la física. Entonces lo que nos dice la física es que si un agujero negro existe, las imágenes que deberíamos de ver deberían de parecerse a esto, y en particular tener esta región central oscura que corresponde a la sombra del agujero negro. Ahora, la pregunta es si esos agujeros negros existen. Y lo que nos dice la astrofísica es que, pues, pensamos que sí existen estos objetos en el universo, y hay varias líneas de investigación que apuntan a su existencia. La primera fue un descubrimiento de los años 70, basada en observaciones con rayos X de algunos objetos en el cielo que se llaman binarias de rayos X, que corresponden a un objeto binario con una estrella en el centro ya colapsada, es decir, sabemos que al final de su vida las estrellas masivas explotan como una supernova y dejan en su centro lo que se llama un remanente, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Entonces aquí tenemos una estrella de este tipo, agujero o estrella de neutrones, y alrededor hay una compañera, una segunda estrella masiva, que todavía vive, digamos, que todavía no ha explotado como supernova, y el sistema es tan cercano que hay material de esta segunda estrella que va cayendo hacia la primera y forma este disco de acreción, ¿no? De material que va cayendo dentro del agujero negro, y al hacer eso en particular hay una pequeña parte que sale expulsada en forma de jets. Estudiando las propiedades de uno de estos objetos que se llama Cygnus X1, los astrónomos concluyeron que lo más probable es que en el centro había un agujero negro, y eso lo dedujeron del comportamiento temporal, de las variaciones temporales de la emisión de rayos X de este objeto, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de un objeto con una masa del orden de 15 veces la masa del Sol y un radio de Schwarzschild que es del orden de 30 kilómetros, ¿no? Se imaginan la densidad del material si pueden ¿no? colocar 15 veces la masa del Sol en un radio tan pequeño. Eso es una evidencia. Creo que la evidencia que convenció a la gran mayoría de la comunidad científica de la existencia de los agujeros negros fue la detección en los últimos 5 o 10 años de ondas gravitacionales, que son ondas gravitacionales que se producen cuando dos agujeros negros formados de antemano colapsan o coalescen, ¿no? Se fusionan para formar un agujero negro aún más masivo, aunque no tan masivo como la suma de los dos. Y pues al fusionar emiten ondas gravitacionales que se pueden detectar en la Tierra y que tienen esta forma característica que se puede modelizar. Y en este caso, por ejemplo, en la figura de arriba, en naranja son las señales realmente recibidas en la Tierra, y en una especie de, no sé, amarillo-verde, el cálculo teórico que corresponde a la fusión de dos agujeros negros. Y como pueden ver,
estas modelizaciones reproducen perfectamente las observaciones, ¿no? Entonces, y hay que insistir que si en vez de agujeros negros ahí tuviéramos estrellas de neutrones, estrellas de bosones, estrellas normales, cualquier tipo de objeto distinto, también se producirían ondas gravitacionales, pero con una forma diferente, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que esta forma sea la que sea, sugiere o demuestra, digamos, que los objetos que están colapsando son efectivamente agujeros negros. En este caso, estos agujeros negros precursores antes de la fusión tienen masas también del orden de 10 a 50 masas solares comparables con los que se ven acá, ¿no? Entonces, y a estos agujeros negros de masa, digamos, entre 10 y 50 masas solares, quizás 100 masas solares, se llaman agujeros negros estelares, porque son el producto de la explosión de una supernova al final de su vida, eh, y tienen masas comparables con las masas de las estrellas más masivas, digamos. En cambio, una segunda línea de investigación que sugiere la existencia de agujeros negros tiene que ver con agujeros negros mucho más masivos que se encuentran en el centro de las galaxias. Y la evidencia aquí es este tipo de fenómeno que estamos viendo aquí, donde tenemos una galaxia, que es lo que se ve aquí en como naranja café, ¿no? Y esta galaxia, en su parte central, genera un jet, que es este objeto que se ve más bien azul, y que luego impacta con el medio intergaláctico para formar estos lóbulos como color café aquí. Y para generar este jet, esos jets son enormes. Si se dan cuenta, son jets del tamaño de una galaxia entera, son eh, cientos de miles de años luz. Y muy energéticos, se mueven a velocidades relativistas, ¿no? Entonces, para que se formen este tipo de objetos, en la parte central de las galaxias tienen que haber objetos muy energéticos. Hay otra situación donde en algunos objetos, en la parte central de algunas galaxias, la región muy, muy central de la galaxia, con un tamaño, digamos, del tamaño del sistema solar, es tan brillante como todo el resto de la galaxia. Y en el resto de la galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una región tan compacta puede emitir tanta radiación como tantas estrellas? Pues de nuevo requiere que sea un objeto muy, muy energético, ¿no? Y el consenso es que lo que genera tanta radiación y tanta energía son agujeros negros supermasivos, supermasivos porque ahí sí tienen masas entre millones y decenas de miles de millones de masas solares, ¿no? De 10 a la 6 a 10 a la 10 masas solares, ¿no? Entonces ahí son objetos mucho, mucho más masivos que los que hemos visto antes, ¿no? Y en particular, uno de estos, o dos de estos objetos están localizados en el centro de la galaxia Messier 87, que es una galaxia relativamente cercana, a 50 millones de años luz, en la que desde el principio del siglo XX se había visto que existía un jet que salía de esta galaxia. Aquí está la galaxia, la parte central se ve muy brillante, pero se alcanza a ver alrededor de toda esta luminosidad más difusa. Y de la parte central de esta galaxia sale este jet que se ha observado en rayos X, en el óptico, en el radio. Aquí tengo una pequeña animación de más o menos un año de observaciones en el radio a muy alta resolución angular, donde se ve este material fluyendo del centro de esta galaxia, ¿no? Y aquí, antes del trabajo del Event Horizon Telescope, había una incertidumbre más o menos de un factor 2 sobre la masa de este agujero negro, con una masa entre 3 y 6 mil millones de masas solares. En el centro de nuestra galaxia también hay un agujero negro que se llama Sagitario A estrella. Y la enorme ventaja de este agujero negro comparado con el anterior es que gracias a estos dos investigadores, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, en Estados Unidos y Alemania, sabemos perfectamente cuál es su masa porque esos investigadores midieron cómo es que se mueven, cómo es que orbitan estrellas alrededor del agujero negro y usando ni más ni menos que la ley de Kepler,
determinaron la masa del agujero negro con una altísima precisión y de hecho de paso también determinaron con mucha precisión a qué distancia se encuentra. Entonces sabemos que la masa es del orden de 4 millones de masas solares, pero la conocemos con mucha precisión, ¿no? A diferencia del caso de M87. Y por su trabajo hace un par de años, Andrea Ghez y Reinhard Genzel recibieron el Premio Nobel de Física, básicamente por haber demostrado que hay agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sabemos entonces hasta ahora? Bueno, pues sabemos que si hubiera un agujero negro se debería ver de una cierta manera, eso es lo que les platiqué en la primera parte de la presentación, y en particular deberíamos de ver en la parte central una región oscura que corresponde a la sombra del agujero negro, ¿no? Y ahorita les acabo de dar evidencias, 3 evidencias diferentes, de que estos agujeros negros sí existen en el espacio. Entonces uno podría decir, bueno, pues ¿qué están esperando los astrónomos? ¿Por qué no nos hacen una foto de estos agujeros negros y ya, ¿no? Bueno, la dificultad es técnica, ¿no? Y aquí lo que estoy enseñando en esta pequeña tabla son los 3 agujeros negros que hemos visto hasta ahora, Cygnus X1, este agujero negro en una binaria de rayos X que tiene 15 masas solares, está relativamente cerca, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, con 4 millones de veces la masa del Sol, más lejano, y el agujero negro en el centro de M87. De una vez voy a adoptar una masa de 6.5 mil millones de masas solares, porque ya determinamos que era eso, y que se encuentra bastante más lejos, ¿no? Entonces, en cada caso, conociendo la masa, podemos calcular en kilómetros o en centímetros el tamaño del radio de Schwarzschild, y sabiendo a qué distancia se encuentra, uno puede calcular el tamaño angular en el cielo que sostiene cada uno de esos agujeros negros, ¿no? Entonces, los ángulos recuerdan que pues, se miden en muchas unidades diferentes, pero en particular en grados, que un grado lo podemos dividir en 60 minutos de arco y que un minuto lo podemos dividir en 60 segundos de arco, ¿no? De modo que un grado son 3.600 segundos de arco, ¿no? La luna, el tamaño de la luna, por referencia, es 30 minutos de arco, ¿no? Medio grado. Entonces, los cráteres que alcanzamos a ver a simple vista en la luna miden más o menos un minuto de arco, ¿no? Bueno, pues estos agujeros negros tienen tamaños angulares muy, muy, muy pequeños. En el caso de Sagitario A estrella y de M87, son del orden de 20 microsegundos de arco, ¿no? Entonces toman un segundo de arco que ya son 3.600 veces más pequeños que un grado, y eso lo tienen que dividir otra vez por 50.000 para obtener el tamaño de este agujero negro en el cielo, ¿no? Entonces es un tamaño muy, muy pequeño, que por cierto corresponde más o menos al tamaño que tendría una manzanita, cualquier fruta básicamente, en la superficie de la Luna, visto desde aquí en la Tierra, ¿no? Entonces es un ángulo muy, muy, muy pequeño. El caso de Cygnus X1 es aún peor, sería 180 picosegundos de arco, ¿no? O sea, realmente ángulos que ese no creo que lo alcancemos a medir en los próximos milenios siquiera, ¿no? Entonces la dificultad es esa, no es, sabemos que existen los agujeros negros, sabemos cómo se deberían de ver, pero para hacer una imagen tenemos que construir un telescopio que tenga esta resolución angular, este nivel de nitidez, para alcanzar a ver esta sombra que es lo que queremos ver, ¿no? Insisto que en el caso de Sagitario A estrella sabemos muy bien su tamaño, en el caso de 87 no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues la técnica se llama interferometría de larga línea de base, VLBI por sus siglas en inglés, y viene de que la resolución angular de cualquier instrumento óptico, puede ser un telescopio, un radiotelescopio, un microscopio, cualquier instrumento óptico, tiene una resolución angular del orden de lambda entre d, donde lambda es la longitud de onda a la que observamos y d es el tamaño del instrumento, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el radiotelescopio más grande del mundo, que mide más o menos 100 metros, cuando observa a una longitud de onda de 1 centímetro, tiene una resolución angular del orden de 20 segundos de arco. Eso es algo medio deprimante para los radioastrónomos porque 20 segundos de arco más o menos es la resolución del ojo humano. Entonces tenemos los radioastrónomos que construir telescopios de 100 metros que cuestan decenas de millones de dólares para alcanzar a ver el universo igual que lo veríamos a simple vista en el óptico, ¿no? Pero eso ha hecho que los radioastrónomos se han puesto inventivos y han desarrollado estos aparatos que se llaman interferómetros, que en vez de ser un solo telescopio, combinan pues un número de telescopios, en el caso de este instrumento 27 telescopios, y los operan de manera conjunta para hacer observaciones que tengan mucho más nitidez que cada uno de los telescopios por separado, porque en este caso lo que cuenta en esta ecuación no es el tamaño de los telescopios individuales, sino el tamaño de todo el instrumento, ¿no? Entonces, la separación entre los telescopios es el tamaño que entra en esta ecuación. Entonces, por ejemplo, este instrumento que está en Nuevo México, que puede estar separado por hasta 36 kilómetros entre las diferentes antenas, no en esta figura, pero pueden estar tan separados como esto. Otra vez a 1 centímetro llega ahora sí a una decena, perdón, a una décima de segundo de arco, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de los 20 microsegundos de arco que tenemos que alcanzar. Entonces, para eso se desarrolló este nuevo telescopio que se llama el Event Horizon Telescope, que combina una decena de telescopios en toda la Tierra y que opera a una longitud de onda relativamente corta de 1.3 milímetros y puede alcanzar entonces una resolución precisamente del orden de 25 microsegundos de arco, suficiente para pues hacer imágenes de los agujeros negros en el centro de nuestra galaxia de M87 y ver si vemos efectivamente la sombra que esperamos ver en estos objetos. Vale la pena insistir que el Event Horizon Telescope incluye el gran telescopio milimétrico que está en el estado de Puebla, aquí en México. De hecho, pues mucho de lo que hemos hecho en los últimos 10 años fue trabajar en lograr la incorporación de este instrumento en el Event Horizon Telescope. Aquí está mi estudiante de doctorado, Gisela Ortiz, que era mi estudiante de doctorado hace ya tiempo, trabajando en esto, y como lo dijo Ana al principio de la conferencia, Gisela ganó el premio de la mejor tesis de doctorado de la Unión Astronómica Internacional en 2017 por su trabajo sobre esto. La IAU, la Unión Astronómica Internacional, hay quien dice que es como la FIFA de la astronomía, es como la organización que incluye a todos los países que hacen astronomía en el mundo, entonces realmente es un premio muy, muy importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Pues afortunadamente, o quizás desafortunadamente, no lo sé, lo que vimos es exactamente lo que queríamos ver. Aquí está la imagen de 87 publicada en 2019. La imagen que obtuvimos, que notarán, tiene efectivamente un tamaño del orden de 50 microsegundos de arco en total. Contiene en la parte central una región más oscura, que interpretamos como la sombra provocada por el agujero negro. Y esta región central oscura está rodeada por una especie de dona de material luminoso que corresponde a la imagen, pensamos, del disco de acreción que existe alrededor de este objeto, pero procesada de alguna manera por la métrica que genera el agujero negro. Y entonces, en vez de ver una estructura aplanada, vemos esta estructura redonda en la imagen, ¿no? Notarán también que la parte sur está más brillante que la parte norte de esta imagen y eso lo interpretamos diciendo que esta parte sur, esta parte que se acerca a nosotros, mientras que la parte norte se aleja y debido a esta situación de acercarse, la emisión que proviene de esta parte está amplificada por un efecto Doppler
hacia nosotros, mientras que la parte norte está al revés, desamplificada, ¿no? Atenuada. Perdón, atenuada. En la colaboración del Event Horizon Telescope hay muchos teóricos que hicieron muchos, del orden de 100.000 modelos teóricos diferentes, explorando todo el rango posible de parámetros. Por ejemplo, variaron la masa del agujero negro, su spin, la descripción del plasma alrededor del agujero negro, y encontraron muchos modelos que pueden reproducir la imagen. En esta imagen arriba son simulaciones teóricas, a plena resolución de la simulación teórica, y luego abajo son las mismas simulaciones teóricas, pero ¿cuál es la palabra? Se me fue. Combinadas, digamos, por la respuesta del Event Horizon Telescope, de manera que eso es lo que veríamos, si eso es la verdadera estructura de la emisión alrededor del agujero negro, eso es lo que veríamos con el Event Horizon Telescope, ¿no? Con la resolución limitada que tiene el Event Horizon Telescope. Y como pueden ver, pues estas tres imágenes, que corresponden a tres situaciones bastante distintas, se parecen un montón a la observación de M87. Quiere decir eso que los modelos teóricos pueden reproducir la observación de M87, ¿no? Este año, en marzo, se publicó, ahora sí, la imagen del centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, y pueden ver que las dos imágenes se parecen un montón. Su tamaño, de hecho, es muy parecido, del orden de 50 microsegundos de arco. En ambos casos se ve esta región oscura en la parte central, rodeada de una dona más brillante. Y eso es también lo que esperábamos ver, porque justamente la relatividad general dice que todos los agujeros negros, independiente de su masa, deben de verse igual. Entonces, el hecho de que un agujero negro como el del centro de nuestra galaxia, que mide 4 millones de masas solares, y otro, el centro de M87, que mide 6.000 millones de masas solares, o sea, 2.000 veces más, se vean iguales, pues confirma una predicción también de la relatividad general, ¿no? Sin embargo, vale la pena insistir en que es una coincidencia esto, porque resulta que M87, si bien es 2.000 veces más masivo que Sagitario A estrella, también está 2.000 veces más lejano. Entonces, los dos efectos se compensan exactamente y en el cielo se ven del mismo tamaño. Pero en realidad, uno es 2.000 veces más grande que el otro, ¿no? Entonces, aquí para ilustrar esto, aquí está la imagen del agujero negro en el 87 a escala del sistema solar. Entonces, aquí superpuesto sería el Sol y la órbita de Pluto, ¿no? Entonces, todo aquí en este pequeño círculo está incluido todo el sistema solar, ¿no? Y como pueden ver, el anillo es mucho más grande que el sistema solar. En cambio, en M87, perdón, en Sagitario de Estrella, aquí está el Sol, y aquí está la órbita de Mercurio, que es la órbita más interna del sistema solar. Entonces, todo el sistema solar aquí está afuera de la imagen, ¿no? Eso es para ilustrar, digamos, la diferencia de tamaño real de los dos agujeros negros, con uno 2.000 veces más grande que el primero, ¿no? Pero lo que se me olvidó decir o insistir aquí, creo que sí, es que en el caso de Sagitario A estrella, por el hecho de que conocemos a priori muy bien su masa, porque fue determinada por Andrea Ghez y Reinhard Genzel usando órbitas de estrellas, podíamos predecir perfectamente el tamaño de este anillo brillante que se ve aquí, ¿no? O sea, podíamos, antes de hacer la observación, decir, este tamaño tenía que medir tantos microsegundos de arco, ¿no? Y cuando los medimos, obtuvimos exactamente el valor predicho. Es decir, que esta imagen es completamente consistente con la relatividad general y nos permite pues constreñir a un valor relativamente pequeño cualquier desviación de la relatividad general, ¿no?
Eso no era el caso de M87. M87 también es perfectamente compatible con la relatividad general, pero no podíamos excluir otras teorías porque en el caso de M87 había un error relativamente grande sobre la masa. Entonces, lo único que podíamos decir es que el tamaño de este anillo tenía que estar entre dos valores relativamente separados y que el valor medido efectivamente era compatible con esto, pero con poca precisión, digamos, ¿no? Entonces, la observación o la imagen publicada recientemente de Sagitario a estrella fue muy importante para eso, ¿no? Para confirmar efectivamente que la relatividad o que las imágenes medidas son compatibles con la predicción de la relatividad, ¿no? Y permitió, por lo tanto, excluir un número de alternativas que antes se habían considerado a la relatividad general. Bueno, para terminar, también quería mencionar que en el caso de M87, en el año 2020, 21, publicamos también una imagen del agujero negro, pero en luz polarizada, es decir, la luz está siempre constituida pues, de dos polarizaciones diferentes, sean circulares derecha e izquierda, o horizontal y vertical en el caso de la polarización lineal, y el EHT tiene la capacidad de separar estas dos polarizaciones y obtener imágenes en luz polarizada, como si estuviéramos viendo la fuente con luces de sol, básicamente, ¿no? Y eso nos permite determinar la intensidad o estimar la intensidad y determinar la dirección del campo magnético que existe en el plasma alrededor del agujero negro. Y eso es lo que se muestra en esta imagen. Estos arquitos que están ahí indican la dirección eh, del campo magnético, y qué tan largos son estos arcos indica qué tan intenso es el campo magnético. Entonces, por ejemplo, el campo magnético en esta región es mucho más intenso que en esta región, ¿no? Esto, aunque puede parecer un poco más esotérico que nada más obtener la imagen, es muy importante porque nos permite caracterizar el campo magnético y saber si el campo magnético es importante dinámicamente, es decir, si la presencia del campo magnético afecta cómo es que se mueven las partículas en el entorno del agujero negro o no. Y lo que determinamos es que sí son importantes, son dominantes en términos de cómo es que se mueve el material, ¿no? La razón por eso es que pues este material está ionizado. Entonces, si el campo magnético aquí es fuerte, las partículas cargadas siguen las señales de campo magnético, mientras que si el campo magnético fuera débil, pues las partículas no sentirían realmente este campo magnético y se moverían nada más bajo la acción de la gravedad, ¿no? Entonces, el hecho de que el campo magnético sea intenso tiene una influencia sobre cómo se mueve el gas en el entorno del agujero negro. Y les había mencionado antes, en esta diapositiva, que había muchos modelos que podían reproducir las imágenes observadas de M87, y en particular esos modelos caen en dos categorías, no importa los detalles, pero los modelos que se llaman SANE son modelos donde el campo magnético no es importante, mientras que los modelos MAD, el campo magnético es importante. Y básicamente estas observaciones en luz polarizada nos permiten descartar prácticamente todos los modelos de un tipo y favorecer, por lo tanto, los modelos del otro tipo, ¿no? Entonces, es una observación que nos permitió descartar muchos modelos y enfocarnos en los que ya sabemos son los que describen correctamente la situación, ¿no? El futuro es muy prometedor para este campo de investigación. Se está trabajando en expander el Event Horizon Telescope, el EHT, incluyendo más telescopios y también ampliando el rango de frecuencias que cada telescopio puede recibir, y formando lo que se va a llamar poco a poco, digamos, el EHT. El Event Horizon Telescope se va a transformar en un NG-EHT. NG es por Next Generation, o sea que se va a transformar en un EHT de nueva generación.
Y este instrumento, el NG-EHT, va a tener muchas ventajas comparados con el EHT. En particular, nos va a permitir hacer imágenes de estos agujeros negros de manera repetida con una cierta periodicidad y así ver cómo es que se mueven. Se sabe que estos objetos son altamente dinámicos, el material alrededor se mueve todo el tiempo. Entonces, tener no una sola imagen, sino una serie de imágenes nos va a permitir obtener básicamente películas de cómo se ven estos agujeros negros y caracterizar cómo es que se mueve el gas en su entorno. Eh, Eso he platicado muy poquito de esto, pero es uno de los grandes problemas abiertos de investigación sobre agujeros negros. Se sabe que estos agujeros negros, hay parte del material cae hacia ellos cuando hay material que existe en su entorno y parte está eyectado en forma de esos jets de los que hemos hablado un poco, relativistas que emiten la parte central de las galaxias activas. Eh, pero cómo exactamente se acelera este jet y cómo se forma este jet es un problema abierto y el NGHT debería de permitirnos dar respuestas a esto, ¿no? Al observar las escalas correctas para saber dónde y cómo se forma ese jet, ¿no? Y finalmente, eso yo diría que es esa escala de 10, 20 años quizás, quizás un poco más las primeras cosas, un poco menos las primeras cosas. Yo espero que el NGHT empiece a producir películas en una década, digamos, pero digamos, todo eso sería 10, 20 años probablemente. A más tiempo, porque las misiones espaciales siempre tardan más tiempo, es decir, a escala quizás de 50 años, yo espero que tengamos la posibilidad de poner radiotelescopios en el espacio, en satélites que orbiten alrededor de la Tierra, y así aumentar el tamaño. Voy a regresar rápidamente a esta imagen. Aquí pues ya el IHT actual ya ocupa toda la Tierra, entonces no podemos fácilmente aumentar el nivel de nitidez que va a alcanzar, pero si pudiéramos poner satélites en órbita alrededor de la Tierra y combinarlos con los satélites en la Tierra, entonces ya podríamos aumentar aún más el tamaño del instrumento, mejorar por lo tanto el nivel de nitidez y obtener imágenes de mucho mejor calidad aún que lo que hemos obtenido hasta ahora, ¿no? Entonces eso pues es muy emocionante, pero nos vamos a tardar un poco más en llegar a este punto. Y con eso ya termino mi charla. Espero que no me tarde demasiado tiempo y con mucho gusto respondemos preguntas. Pues muchísimas gracias, Laurent, por una charla tan interesante y con unos resultados que aunque habíamos visto las imágenes, pero pero no es lo mismo saber ahora cómo se hicieron, ¿no? Entonces eso creo que nos da muchísimo más ampliación de mira. Por favor, los que quieran hacer preguntas se pueden acercar aquí al micrófono a este micrófono y para que se pueda oír allí. Ok, ¿sí se me escucha? Muy lejos, yo escucho muy lejos. ¿Me escucha? Sí. Ok, mi duda va de que, pues sí vimos que el Event Horizon Telescope sirve para ver agujeros negros, pero mi pregunta sería, ¿hay otro tipo de cuerpos que se pueden ver o de objetos en el espacio para los que se ha buscado usar el telescopio o no? ¿O solo funciona para agujeros negros? Es una buena pregunta, gracias. En este momento, en realidad, nos hemos enfocado, no exclusivamente, pero en gran medida en estos dos, no solamente en agujeros negros, pero en particular en estos dos agujeros negros, M87 y Sagitario A estrella, porque, digamos, el telescopio fue desarrollado para esto, ¿no? Hemos observado, yo diría que
media docena de objetos, otras galaxias cercanas, otros agujeros negros supermasivos cercanos. Y de hecho se han publicado algunos de esos resultados, por ejemplo, la galaxia Centaurus A, que es otra galaxia activa. Y es todo, ¿no? En este momento es todo lo que hemos hecho, agujeros negros supermasivos. Sin embargo, existe efectivamente la posibilidad, probablemente, de observar otros objetos, no muchos, porque lo que pasa es que pretendemos, con este instrumento, pretendemos tener un telescopio del tamaño de la Tierra, ¿no? Porque la separación entre estos telescopios, pues es el tamaño de la Tierra. Sin embargo, lo que realmente tenemos son una decena de telescopios, cada uno, digamos, de 20 o 30 metros, ¿no? Entonces, si uno compara el número de fotones que uno pudiera recolectar con un telescopio del tamaño de la Tierra, con un espejo del tamaño de la Tierra, por un lado, y los que realmente recolectamos con nuestros 10 telescopios chiquitos de 20 metros, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos, a nivel de nitidez, tenemos el mismo telescopio que si tuviéramos un telescopio del tamaño de la Tierra, pero a nivel de sensitividad, es decir, a nivel de cuántos fotones podemos recolectar, pues no, tenemos unos espejos mucho más pequeños que un espejo del tamaño de la Tierra. Y esto nos limita a ver objetos relativamente brillantes, o de hecho muy brillantes, ¿no? No podemos ver objetos debilones, digamos, ¿no? Entonces eso nos limita, digamos, a ciertos objetos muy específicos, pero además de los agujeros negros, existen un tipo de objetos que se llaman máseres, que son el equivalente en el espacio de los láseres en la Tierra, que son esa emisión que se produce cuando ciertas moléculas que existen en el espacio se amplifican, la emisión de ciertas moléculas se amplifica y se vuelve muy brillante, ¿no? Y son objetos interesantes que se han usado para varias cosas, en particular para estudiar cómo es que se forman las estrellas, pero también para determinar la constante de Hubble, de cómo se expande el universo. Y pensamos que el Event Horizon Telescope, con unos cuantos cambios, podría empezar a detectar estos objetos, ¿no? Entonces, en este momento, los únicos que hemos visto y que hemos buscado ver son agujeros negros supermasivos, pero existe el plan efectivamente de diversificar un poco la ciencia que se puede hacer observando otros tipos de objetos. Muchas gracias. Con gusto. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, adelante. ok. Buenas tardes, gracias por su plática, la verdad fue muy interesante y gracias por el trabajo que realizó. Mi duda es acerca, bueno, se obtuvo una imagen muy complicada y bueno, me gustaría saber cómo fue el proceso de la obtención de datos, cómo eliminaron tanto ruido que se tuvo que haber encontrado ahí. Perdón, no pude entender la pregunta, perdón. Sí. Por ejemplo, en la obtención de la imagen del agujero negro de nuestra galaxia, Ajá. tuvieron que haber encontrado mucho ruido, tuvo que haber mucho ruido en el proceso de la obtención de datos. ¿Cómo fue el proceso que ustedes utilizaron para pulir esos datos, para clasificarlos? Ya, sí. Bueno, entonces resulta que lo que mide un interferómetro no es directamente una imagen. No hay que pensar que cada uno de los telescopios que conforman el arreglo, cada uno por separado hace una imagen y luego combinamos las imágenes. No es así. Lo que mide cada telescopio en realidad, hay que ver cada telescopio como un sensor del campo eléctrico que asociado con la radiación que proviene de la fuente, ¿no? Entonces, cada telescopio lo que mide, la radiación que proviene de la fuente, pues el frente de onda se propaga, llega al telescopio, y el telescopio mide en cada momento, de manera muy frecuente, el valor del campo eléctrico asociado con esta radiación electromagnética, ¿no? Y eso se hace en cada telescopio, de hecho mide justamente las dos polarizaciones del campo eléctrico,
Eh, y luego este campo eléctrico se digitaliza, digamos, entonces se transforma en un valor, ¿no? Y eso se escribe en unos discos de computadora. Cada noche se llenan petabytes de datos. Esos discos se mandan por bote a un centro de procesamiento. Hay dos en el mundo, uno aquí en Boston y el otro en Alemania, en Bonn, donde esos datos se procesan juntos, se tocan juntos en una especie de jukebox, ¿no? Digital, eh, para producir unas nuevas cantidades que son números complejos que se llaman visibilidades. Eh, por cierto, también en cada telescopio, para poder sincronizar después la señal medida en cada telescopio, se graba también en esos discos una señal de un reloj atómico. Entonces, en cada telescopio tiene que haber un reloj atómico que permite después sincronizar las señales, ¿no? Entonces, se sincronizan y se combinan para formar lo que se llama una visibilidad, que después se tiene que calibrar, porque por supuesto la radiación que llega del cielo antes de llegar a cada telescopio atraviesa la atmósfera terrestre, donde se perturba, ¿no? Se modifica. Entonces hay que caracterizar e intentar remover la contribución de la atmósfera terrestre para recuperar lo que venía de la fuente antes de atravesar la atmósfera. Y finalmente, bueno, se calibra y se obtienen las visibilidades calibradas, ¿no? Y estas visibilidades resulta que miden la transformada de Fourier de la imagen, son componentes de la transformada de Fourier de la imagen. Entonces después se tiene que tomar una transformada de Fourier inversa para reconstruir la imagen, ¿no? Pero pues se debe reconstruir una imagen con muy poca información en realidad, porque tenemos solamente 10 telescopios, ¿no? Entonces se tienen que utilizar técnicas de reconstrucción de imagen bastante avanzadas para finalmente llegar a estas imágenes, ¿no? Que les he enseñado. Entonces, la razón que toma tanto tiempo es eso, ¿no? Pues hay que primero esperar que los botes lleguen con los discos, luego hay que combinarlos, hay que calibrarlos, hay que hacer las imágenes. Y la razón y todo eso pues nos tomó 2 años en el caso de M87, y nos tomó más tiempo aún en el caso de Sagitario A Estrella, porque Sagitario A Estrella tiene una doble característica que complica las cosas. Lo primero es que por ser un agujero negro menos masivo, es un agujero negro también más variable, ¿no? Por ser menos masivo, el tiempo, si piensan ¿no? Es como Mercurio y Pluto, ¿no? O sea, bueno, no exactamente, pero olviden esto. Eh, el hecho de que la masa sea menor hace que un objeto que esté en órbita alrededor de Sagitario A Estrella se tarda menos en dar una vuelta que un objeto en órbita alrededor del 87, ¿no? Entonces eso hace que el tiempo orbital y el tiempo dinámico, vamos a decir, es más corto en el caso de Sagitario A Estrella que de M87. Resulta ser de varios años en el caso de M87, pero de horas o días en el caso de Sagitario A Estrella. Es decir, que la imagen de Sagitario Estrella cambia todo el tiempo, ¿no? Si uno hace una imagen una hora y otra imagen una hora después, no es la misma imagen. Y además, en el camino entre nosotros y Sagitario Estrella, hay una nube de gas ionizado que provoca scattering, ¿no? Provoca dispersión, que hace que intrínsecamente la imagen de Sagitario Estrella se ve más borrosa que la imagen del 87. Entonces, tomar en cuenta estos dos efectos, la variabilidad y la borrosidad, entre comillas, de Sagitario a Estrella, nos tomó 2 años más que en el caso de en 87, ¿no? En retrospectiva, en 87 era muy fácil. Era tan fácil que, o sea, esta imagen la habíamos tenido bastante antes de publicarla, pero queríamos convencernos de que era correcta, ¿no? Entonces, por eso hacer todos esos chequeos para convencernos que todo estaba bien,
Es lo que nos tomó 2 años en el 87. Pero en el caso de Sagitario A estrella, sí era mucho más complicado. De hecho, no hemos terminado realmente, ¿no? Lo que hemos publicado no son todos los datos de Sagitario A estrella que tenemos, sino nada más una parte, ¿no? Estamos todavía trabajando en tratar de sacar lo que queda, ¿no? Entonces sí, es una combinación, digamos, de lo complejo que es pasar de lo que mide realmente el telescopio a una imagen, combinado con el tratamiento que se tiene que hacer para tomar en cuenta la variabilidad en particular de Sagitario A estrella, ¿no? Me dicen que se publicó Bien, también de Centauro Centauro A, ¿no? Se publicó también lo de Centauro A, pero también Centauro A nos tardamos un buen. Pero en el caso de Centaurus A, no alcanzamos una resolución suficiente para ver la sombra, ¿no? Para ver la región interna, sino que más bien lo que vemos es el jet, digamos, de Centaurus A, ¿no? Y se ve efectivamente el jet a distancias mucho más cortas del agujero negro que se había visto antes. Pero de todos modos no alcanzamos a ver la sombra en este caso. ¿Por qué no se publicó y se dio? Tanto, ¿no? A Centauro A porque y era por eso, porque no se vio la sombra. Ah, bueno. ¿Y hay alguno más que se pueda publicar o Pues de hecho se ha publicado otro que es dos más, ¿no? Dos AGNs, uno es 13C279 y el otro es J1924, o sea, tienen nombres mucho menos poéticos, pues. Pero ya se acaban de publicar. Bueno, uno se había publicado ya hace 2 años, algo así, y el otro recientemente. En todos los casos, lo que vemos, porque son objetos que, o sea, M87 de Sagitario a estrella tienen la característica que por la masa que tienen y a qué distancia se encuentran, alcanzamos a ver la sombra, ¿no? Todos los demás objetos o son menos masivos o son más lejanos y entonces no alcanzamos a ver la sombra. Entonces, en todos esos objetos, que son, creo que son 3 hasta ahora, ¿no? Centaurus A, 13C279 y J1924. Lo que estamos observando es el jet que emana de estos objetos. La pregunta, alguien quiere más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Doctor Largan, ¿qué consejo le daría a un estudiante que quiera dedicarse a este campo? Consejos. Pero no sé si fue una pregunta, no la entendí. ¿Qué recomendaciones o consejos le daría a un estudiante que se quiera dedicar a este campo? ¿Qué recomendaciones o consejos le daría a un estudiante que quiera dedicarse a esta área? Sí, Pero no alcanzó a entender la pregunta, si es una pregunta. Sí, ¿qué recomendaciones o recomendaciones? consejos le daría a un estudiante que quiera dedicarse a este campo? Ah, ya, perdón. Sí, pues conservar su curiosidad siempre, ¿no? En la colaboración del Event Horizon Telescope ya hay más de 350 personas, es ridículo la cantidad de gente que hay ahí. Pero la razón es que se requiere mucha gente con diferentes perfiles, ¿no? Hay gente como yo que venimos más bien del mundo de la astronomía y de la interferometría en radio, ¿no? Eso es mi formación personalmente. Pero también hay gente que se dedica a desarrollar nueva electrónica porque requeremos receptores muy potentes, muy sensibles. Se requiere digitalizar la señal a una velocidad muy alta, entonces también aquí hay electrónica muy avanzada, microelectrónica muy avanzada. Se requiere calibrar los datos, para eso se requiere gente que sabe muy bien de la atmósfera terrestre. Se requiere después especialistas en algoritmos para hacer imágenes. Probablemente varios de ustedes han visto
entrevistas de una de las investigadoras involucradas que se llama Katie Bauman, que fue se habló mucho de ella cuando salió la imagen de M87. Katie no es una astrónoma, es alguien que se dedica a hacer procesamiento de imágenes, ¿no? Cuando no trabaja sobre el agujero negro, trabaja sobre eh, desarrollar técnicas para que coches que se manejen solos eviten accidentes, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, si un coche se acerca a una intersección de dos calles, poder determinar si viene otro coche o no, ¿no? A pesar de que quizás el otro coche esté tapado por un edificio, saber que ahí viene este otro coche y parar, ¿no? El coche que se maneja solo a tiempo para evitar un accidente, ¿no? Entonces, lo que hace realmente no es astronomía, es procesamiento de imágenes, análisis de imágenes. Se requiere también matemáticos, ¿no? Que resuelvan las ecuaciones de campo, se requieren físicos teóricos que hacen esos modelos de física de plasma, por supuesto gente especializada en gravitación que hace ese modelaje de las trayectorias de la luz en el entorno de los agujeros negros, astrónomos que entienden, por ejemplo, ese tipo de medición de masas, ¿no? Como hicieron esos dos investigadores, ¿no? Exactamente cómo se hace, qué quiere decir, cuáles son las limitaciones, ¿no? Entonces hay toda una fauna de gente involucrada con especializaciones muy distintas que tienen que trabajar juntos para llegar a esos resultados. Entonces hay muchas maneras diferentes, digamos, de entrar en esta colaboración, ¿no? Desde la perspectiva de la física, de las matemáticas, del tratamiento de imagen, electrónica, de astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, si es algo que les interesa, pues acérquense. Eh, Creo que somos ya casi 20 investigadores mexicanos involucrados en este proyecto eh, a diferentes niveles, ¿no? Desde la gente que está en el telescopio en Puebla, que participa en estas observaciones, ¿no? Entonces, ingenieros allá, observadores, etcétera. Gente como yo que participamos en el análisis de datos y la redacción de los artículos, eh, gente, colaboradores jóvenes como Gisela, ¿no? Que participó también en estas observaciones y que está involucrada en su análisis. Yo puedo identificar por lo menos dos o tres investigadores postdoctorales jóvenes que están ahorita en Alemania y Holanda, que participan en la parte muy teórica, en el desarrollo de modelos. Entonces, realmente hay muchas maneras de acercarse. Entonces, no se espanten si es algo que les interese, pues acérquense, por favor. Y hay maneras de incorporarse, ¿no? No les voy a mentir, es mucho trabajo, ¿no? Es un proyecto pues, que involucra a mucha gente, entonces hay mucho trabajo que hacer y hay que hacer el trabajo a un ritmo que sigue el resto de la colaboración. Entonces puede ser estresante en algunos momentos, particularmente cuando se acercan las fechas de publicaciones, ahí se vuelve bastante caótico, pero al mismo tiempo muy interesante. Ya lo saben, chicos, hay trabajo para para todos, todos, independientemente de la independientemente de la formación que formación se que se tenga, no tenga, es no es solamente que solamente que seamos seamos astrofísicos, ¿no? astrofísicos, ¿no? Entonces, Entonces, pues pues muchísimas muchísimas gracias, gracias, Logan. Logan. Parece que Parece no que hay no hay más más preguntas, preguntas, entonces entonces ahora ahora te vamos a vamos hacer a hacer llegar un llegar un vídeo de, vídeo de, bueno, bueno, va a va a ser una ser una constancia de constancia de participación participación aquí, aquí, imagino que imagino que te dan. te harán te la dan físicamente, te la haremos llegar físicamente, la Muchas constancia. gracias. Y pues ahora solamente creo que toca la clausura por parte del director de la Escuela Superior de Física y Matemática. Muchas gracias, Logan, de nuevo. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto verlos a ustedes. Buenas tardes a todos. Le agradecemos al doctor Loran Bueno, su
interesantísima plática, y así como todos los demás conferencistas que participaron en esta 27ª edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Bueno, pues es muy significativo que estemos aquí, que se haya llegado por fin a realizar de manera presencial, después de 3 años, esta nueva edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Podemos resumir las actividades realizadas en esta reunión. Hubo 5 sesiones de carteles, en las que se presentaron 82 trabajos, y hubo 5 conferencias plenarias. Agradecemos la participación de los investigadores de las siguientes instituciones: el Departamento de Cómputo del CIMBESTAB, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que se encuentra en Morelia. Se tuvo una asistencia aproximada, promedio de 250 asistentes a esta 27ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Esperamos que el próximo año, pues ya una vez restablecida la normalidad, pues lo más cercano posible a la normalidad anterior, esperemos que eso incentive una mayor participación de los alumnos, de los investigadores, y por supuesto, cada edición de esta Reunión Nacional Académica, procuramos pues ir mejorando, que vaya cobrando mayor prestigio, que haya más audiencia, mayor participación, y eso es tarea de todos. Eso es tarea de todos. Yo espero que pues todos quienes participaron, los felicito, y quienes no participaron, bueno, pues animen a participar para ir engrandeciendo, como siempre, cada vez que hacemos un evento, tratamos de engrandecer el nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y del Instituto Politécnico Nacional. Así es que, pues muchas felicidades a todos. Les felicito por haber participado en esta primera reunión presencial Nacional Académica de Física y Matemáticas después de la pandemia, ¿no? A lo mejor volvemos a contar, volvemos a iniciar el conteo. Pero bueno, pues felicidades, y pues sin más preámbulo voy a clausurar. Les pido si se ponen de pie, por favor. Muchas gracias. Siendo las 14:05 de este 26 de agosto de 2022, declaro clausurados los trabajos de la 27ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, la cual se llevó a cabo pues de manera presencial después de la pandemia, y se lleva a cabo en estos 3 días, 24, 25 y 26 de agosto. Felicidades a todos. Creo que ha sido exitoso este regreso. Esperamos que este regreso el próximo año sea más numeroso y pues haya más participación. Felicidades a todos y muchas gracias. Un aplauso, por favor. Felicidades. Bueno, y siempre en los eventos, siempre terminamos con el grito de júbilo del Politécnico, con un vuelo. Entonces, mucho ánimo, por favor. Así es que a la de 3 vamos a gritar Politécnico, Politécnico, y si se animan, hacemos un segundo vuelo por ESFEM. ¿Les parece bien? Bueno, entonces a la de 3, el primero por el Politécnico, 1, 2, 3. ¡Huelum! ¡Huelum! Gloria, a la cachi porra, a la cachi porra. Pim pom porra, Politécnico, Politécnico, gloria. Gracias, muy bien. Y entonces este segundo por FM. 1, 2, 3. ¡Huelum! ¡Huelum! Gloria, a la cachi porra, a la cachi porra. Pim pom porra. Espem, gloria. Felicidades, buenas tardes y buen provecho a todos. Gracias.